La hoja cayó al suelo antes de que él pudiera atraparla. No era un dibujo infantil cualquiera. En el centro había una niña pequeña, sin boca, de pie frente a una puerta gris con 3 cerraduras dibujadas en rojo. Detrás de la puerta, una sombra alta. En la pared, trazos negros que parecían manos. Y en una esquina, escrito con letras temblorosas, no dejes que él me encuentre. Fue en ese instante cuando el hombre entendió que aquella niña no solo había salido de un orfanato. Había salido de algo mucho peor. Respiró hondo, pero la niña retrocedió 2 pasos en cuanto notó que él había visto. Escondió las manos detrás del cuerpo, como si supiera que había cometido un error. Sus ojos no pedían perdón. Pedían ayuda. Y fue ahí cuando todo cambió, porque el silencio de esa niña decía más que cualquier denuncia. Pero lo peor no era el dibujo. Lo peor era que lo había hecho después de llegar a esa casa. Él aún no sabía quién era él. No sabía qué era esa puerta. No entendía por qué una niña recién adoptada dibujaría miedo en lugar de esperanza. Pero una cosa ya estaba clara, alguien había lastimado a esa niña de una forma tan profunda que el terror seguía viviendo dentro de ella. Y cuando dio vuelta la hoja, encontró un detalle que le heló la sangre aún más. 2 días antes, todo parecía simple. Había llegado al orfanato creyendo que estaba haciendo una buena acción. No por vanidad, o al menos eso se repetía, sino porque la mansión silenciosa ya era demasiado grande para una vida vacía. El dinero no llenaba la silla vacía en la mesa. El lujo no respondía cuando la casa se quedaba en silencio. Y, por primera vez en muchos años, decidió mirar a alguien más que a sí mismo. Los otros niños corrieron cuando lo vieron. Algunos sonreían, otros competían por atención, otros repetían frases aprendidas de las cuidadoras. Pero aquella niña se quedó al fondo de la sala, sentada en el suelo, con un lápiz roto entre los dedos. No intentó impresionar. No pidió cariño. No sonrió. Solo observó. Y había algo en esa mirada quieta que incomodaba, como si ya supiera que los adultos prometen mucho y cumplen poco. Cuando se acercó, le preguntó su nombre. La niña tardó en responder. Luego habló tan bajo que apenas se le entendió. Después volvió a dibujar. Ninguna casa colorida. Ningún sol. Ninguna flor. Solo líneas torcidas, oscuras, apretadas. Él le preguntó qué le gustaba. Ella miró los juguetes alrededor, pensó un segundo y respondió una frase que él jamás olvidaría: las puertas que se abren. Y sin saberlo, ya había entrado en una historia de la que no saldría intacto. Era el tipo de hombre que todos envidiaban y nadie conocía de verdad. Tenía empresas, autos, viajes, cenas caras y contactos importantes. Pero cuando se quitaba el reloj y apagaba las luces, quedaba un hombre aplastado por el eco de su propia casa. El matrimonio terminó en silencio. El hijo que nunca tuvo se convirtió en un tema prohibido. Y la vida se fue llenando de compromisos hasta que solo quedó la apariencia. Tal vez por eso se aferró tan rápido a aquella niña. Había un dolor en ella que, de alguna forma extraña, dialogaba con el suyo. No era el mismo dolor, pero tenía el mismo sabor a ausencia. Él también conocía el frío de sentirse invisible. Sabía lo que era necesitar que alguien se quedara, y ver cómo esa persona se iba de todos modos. Solo que aún no entendía una diferencia cruel: los adultos esconden el dolor con trabajo, bebida y orgullo. Los niños lo esconden con silencio. Los trámites avanzaron demasiado rápido. Más rápido de lo que deberían. Una directora apresurada, respuestas cortas, empleados que evitaban detalles, archivos incompletos. Todo parecía normal en la superficie, pero demasiado tenso por debajo. Aún así, firmó. Se llevó a la niña a casa con la sensación de estar salvando una vida. Sin darse cuenta de que, a veces, rescatar a alguien es solo el primer paso. El verdadero horror comienza cuando esa persona por fin se siente segura para mostrar lo que vivió. En la mansión, hizo lo que cualquier adulto bien intencionado haría. Preparó una habitación bonita, compró ropa nueva, muñecas, libros, una cama suave, cortinas claras, luz cálida, todo pensado para decir sin palabras: ahora está segura.
Pero la niña no reaccionó como él esperaba. No corrió por la casa. No tocó los juguetes. No sonrió ante el armario lleno. Entró al cuarto, miró todo a su alrededor y fue directamente a revisar la cerradura. La primera noche no durmió en la cama. La encontraron encogida detrás del sillón, abrazando sus rodillas, como si esperara que alguien irrumpiera en la habitación. La segunda, pidió dejar la luz del pasillo encendida. La tercera, escondió comida dentro de la funda de la almohada. Y cuando una empleada de la casa intentó tocarle el hombro por sorpresa, la niña reaccionó con tanta desesperación que tiró un jarrón y empezó a temblar sin poder respirar. No era timidez. Era memoria. Él intentó hablar, pero cada pregunta parecía cerrar aún más a esa niña. ¿Alguien te hizo daño? Nada. ¿Quieres contarme algo? Nada. ¿A qué le tienes miedo? La niña solo apretaba el lápiz con fuerza, como si esa punta de grafito fuera lo único que controlaba en el mundo. Entonces decidió esperar. Pero su cuerpo ya estaba contando la historia antes que su voz. Y el dibujo que encontró aquella tarde sería la prueba de que el pasado no se había quedado en el orfanato. Después de ver la primera hoja, pensó que aquello ya era suficientemente grave. Estaba equivocado. En el armario del cuarto, entre la ropa doblada que aún no usaba, había una carpeta pequeña escondida detrás de una caja. Dentro, más dibujos. Todos con el mismo patrón: puertas, pasillos, ventanas demasiado altas, sombras grandes, niñas sin rostro. En casi todos aparecía un símbolo repetido en una esquina, un círculo atravesado por 3 líneas verticales. Extendió los papeles sobre la cama con cuidado, como si temiera hacer ruido y despertar algo dormido. Uno de los dibujos mostraba un sótano. Otro, una cama de hierro. En otro, había una muñeca sin cabeza. Pero fue el último el que le quitó el suelo bajo los pies, una sala con varios niños en fila y, al fondo, una mujer sonriendo. No era una sonrisa de cariño. Era esa sonrisa que usan los adultos crueles cuando saben que nadie va a creerles a las víctimas. Cuando le preguntó quién era la mujer, la niña palideció. No respondió. Solo se llevó ambas manos a los oídos y comenzó a repetir en voz baja: yo fui buena, yo fui buena, yo fui buena. Esa frase rompió algo dentro de él. Porque los niños heridos casi siempre creen que la violencia fue culpa suya. Y en ese momento comprendió que no estaba frente a recuerdos aislados. Estaba ante un patrón. Un sistema. Y tal vez un crimen escondido detrás de una fachada de caridad. A la mañana siguiente, volvió al orfanato sin avisar. La directora lo recibió con una simpatía ensayada, café servido demasiado rápido y respuestas demasiado preparadas. Cuando mostró el símbolo de los dibujos, ella fingió no reconocerlo. Cuando pidió registros médicos, dijeron que se habían extraviado. Cuando mencionó los ataques de pánico, hablaron de dificultad de adaptación. Todo estaba demasiado limpio por fuera y demasiado roto por dentro. Y eso siempre enciende la misma señal: alguien está protegiendo a alguien. Él insistió. Pidió acceso a las cámaras antiguas. No había. Solicitó nombres de ex empleados. Nadie recordaba. Preguntó por qué la niña tenía marcas finas en las muñecas, casi borradas. La directora desvió la mirada por un segundo, y ese segundo fue suficiente. La gente inocente responde rápido. La gente culpable calcula. Y en ese cálculo frío, él entendió que esa mujer sabía mucho más de lo que decía. Solo que no esperaba que él fuera a acabar tan hondo. Cuando ya se iba, una empleada mayor lo alcanzó en el estacionamiento. Temblaba al hablar. Dijo que no podían verla con él. Le entregó un papel doblado y susurró apenas: si la niña dibujó la puerta, recuerda el sótano. Luego entró deprisa al edificio, sin mirar atrás. Él abrió el papel dentro del coche. Había una dirección antigua, un nombre tachado y la misma marca del símbolo. Y en ese instante, la historia dejó de ser adopción. Se convirtió en investigación. La dirección lo llevó a una casa vieja al fondo de un terreno aislado, registrada años atrás a nombre de una asociación vinculada al propio orfanato.
Por fuera parecía abandonada, ventanas sucias, muro alto, óxido, maleza. Pero la cerradura era nueva. Eso bastó para que su corazón se acelerara. Entró con el celular en la mano, grabándolo todo. El pasillo olía a humedad y abandono. Y al final de la escalera había una puerta gris con marcas de pintura roja casi borradas. 3 cerraduras. Sus piernas vacilaron. El dibujo era real. No era metáfora, no era imaginación infantil, no era un trauma sin forma. Era memoria. Al abrir la puerta, encontró una habitación demasiado pequeña para cualquier uso digno. Colchones delgados, cadenas cortas sujetas a la pared, cajas vacías, una bombilla colgando y trazos negros en las esquinas, exactamente como en los dibujos. En uno de los colchones había un pedazo de tela infantil. En el suelo, una pulsera plástica de identificación rota. Sintió vergüenza de respirar en ese lugar. Pero lo peor llegó cuando notó algo aún más cruel: esa casa no llevaba tanto tiempo abandonada. Había restos recientes, marcas recientes, polvo demasiado removido en ciertos puntos. Alguien había estado allí. Tal vez todavía lo estaba. Y si el dibujo de la niña era un recuerdo, la pregunta que estalló en su mente fue inmediata: ¿cuántos otros niños habían pasado por ese sótano, y cuántos nadie había buscado de verdad? Esa noche no llamó a la policía de inmediato. No por cobardía, sino por miedo a hacerlo mal y poner a la niña en riesgo. Primero volvió a casa y se sentó en el suelo de su habitación, sin presionar, sin tocar, sin preguntas incisivas. Se quedó ahí en silencio, como quien permanece junto a una herida abierta cuando entiende que la presencia vale más que cualquier discurso. Después de mucho tiempo, solo dijo: vi la puerta. La niña se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró en ese momento. Un niño que ha sufrido demasiado aprende a contener el llanto como quien aguanta la respiración bajo el agua. Miró el armario, luego la ventana, luego a él. Y dijo la primera frase completa desde que llegó: cuando llorábamos, decían que nadie iba a querer llevarnos. La voz salió frágil, pequeña, quebrada. Pero una vez abierta, la memoria empezó a desbordarse como una inundación. Contó sobre castigos. Sobre la oscuridad. Sobre estar encerrada. Sobre noches en las que algunos niños desaparecían del dormitorio y regresaban distintos, callados, febriles, asustados. Habló de una mujer que sonreía y ordenaba obedecer. De un hombre al que nunca veía bien, solo los zapatos y un olor fuerte. Dijo que dibujaba porque tenía miedo de olvidar y un miedo aún mayor de recordar. Y cuando parecía que ya nada podía doler más, dijo la frase que terminó de romperlo: pensé que tú también me ibas a devolver. Esa frase no dolió solo por lo que decía. Dolió porque encontró en él un lugar antiguo. Él también había sido dejado atrás, de otra manera, con otra ropa, otra edad, otro escenario. Su padre se fue temprano. Su madre sobrevivió como pudo, pero siempre demasiado cansada para notar al niño que él era. Nadie lo encerró en un sótano. Nadie lo encadenó. Aún así, conocía muy bien la sensación de crecer creyendo que debía ganarse el amor para no ser abandonado. Por primera vez, no intentó parecer fuerte. No hizo promesas bonitas. No usó frases hechas. Solo dijo la verdad más difícil que tenía: yo también sé lo que es esperar que alguien se quede. La niña lo miró como si estuviera probando el peso de esas palabras. Los niños heridos no creen en discursos. Creen en la repetición. En la presencia. En la gente que vuelve al día siguiente. Y fue en ese minuto frágil, sin heroísmo, sin grandes gestos, cuando empezó a nacer entre ellos algo más poderoso que la adopción: un vínculo. Pero el vínculo sin justicia no lo cura todo. Y él lo sabía. Así que, a la mañana siguiente, reunió los dibujos, las imágenes de la casa, el papel entregado por la empleada, las marcas, los horarios, los registros incompletos. Ya no era un hombre rico intentando ayudar. Era alguien dispuesto a romper el muro que protegía a los monstruos. Solo que, cuando la denuncia empezó a avanzar, quedó claro que había personas influyentes que querían enterrarlo todo otra vez.
Empezaron a llegar llamadas. Primero discretas. Luego agresivas. Un abogado ofreciendo un acuerdo. Un desconocido sugiriendo que él estaba emocionalmente confundido. Un consejero influyente diciendo que exponer el caso podría traumatizar más a la niña. La vieja estrategia, convertir la búsqueda de justicia en un exceso de quien se preocupa. Cuando eso no funcionó, llegaron los ataques a su reputación. Artículos manipulados. Insinuaciones. Gente diciendo que buscaba publicidad. Estuvo a punto de retroceder. No por él, sino por ella. Porque el mundo tiene esa crueldad oculta, cuando una víctima por fin encuentra a alguien que la defienda, el sistema intenta convencer a esa persona de que es mejor rendirse. Pero esa misma tarde, la niña dejó un nuevo dibujo sobre su mesa. Esta vez no había puerta, ni sombra, ni cerradura. Había dos figuras tomadas de la mano frente a una casa, y escrito debajo, con su letra torpe, "No me sueltes". Eso lo decidió todo. Llevó el caso hasta el final. Buscó a una fiscal conocida por tratar crímenes contra niños, entregó el material directamente, exigió peritaje, protección e investigación independiente. Empezaron a surgir otros testimonios, ex empleados, denuncias antiguas archivadas, registros desplazados, niños trasladados sin explicación. Y el símbolo de los dibujos apareció en más lugares de los que cualquiera quisiera admitir. La verdad no estaba escondida en una sola habitación. Estaba dispersa a lo largo de años de omisión. La revelación final fue peor porque resultaba demasiado real para parecer ficción. El orfanato funcionaba como fachada de un esquema antiguo de abuso, castigos ilegales, intimidación y desaparición de registros. No todos dentro participaban directamente, pero suficientes sabían y guardaban silencio. La mujer de los dibujos fue identificada. El hombre de los zapatos también. La casa del sótano se usaba para contener a los niños considerados difíciles, aquellos que lloraban demasiado, recordaban demasiado, hablaban demasiado. La niña no era solo una huérfana asustada. Era una sobreviviente. Y el dibujo no era un juego. Era un testimonio. La única forma que había encontrado de decir lo indecible sin tener que hablar. Eso destruyó a mucha gente por dentro, incluido a él. Porque hay verdades que, cuando salen a la luz, no alivian. Solo quitan la venda. Y después de eso, nadie vuelve a ver el mundo de la misma manera. Aún así, en medio del horror, algo resistió. La niña empezó terapia. Tomó tiempo. Hubo recaídas, noches difíciles, crisis, silencio, rabia. La verdadera sanación no ocurre en una escena bonita con música de fondo. La sanación ocurre despacio, en el vaso de agua llevado en la madrugada, en la puerta que se deja entreabierta, en la paciencia de repetir, ya no estás en peligro. Y un día, sin aviso, durmió toda la noche con la luz apagada. Fue en ese pequeño detalle donde él lloró por primera vez. Meses después, se sentó a la mesa de la cocina con una caja nueva de lápices. Él la observó a distancia, sin interrumpir. La niña dibujó durante mucho tiempo. Cuando terminó, deslizó el papel hacia él. Esta vez había sol. Había una ventana abierta. Había un árbol torcido, un perro que ni siquiera existía, 2 tazas humeantes sobre la mesa y una niña con boca. Boca dibujada. Sonriendo. A su lado, un hombre torpe de manos grandes. Sobre la casa, ella escribió, ahora sé dónde me quedo. Él entendió entonces que salvar a alguien no es borrar su pasado. Es quedarse presente mientras esa persona aprende que el pasado ya no lo controla todo. Su dinero no la curó. La mansión no la curó. La adopción, por sí sola, tampoco. Lo que empezó a sanarla fue otra cosa, verdad, protección, constancia, el valor de no apartar la mirada de su dolor. Y eso también lo transformó a él. Porque al intentar ser refugio para alguien, finalmente encontró un sentido que ninguna fortuna le había dado. Pero su historia no termina como un cuento de hadas. Termina como debería terminar toda historia humana, con cicatrices, pero con elección. Con trauma, pero con futuro. Con dolor, pero sin silencio.
Y fue un simple dibujo el que lo reveló todo, el horror oculto, la triste realidad y también la prueba de que, cuando alguien cree en el dolor de un niño a tiempo, toda una vida puede cambiar de dirección. Hay historias que duelen porque parecen lejanas. Y hay historias que duelen aún más porque podrían estar ocurriendo demasiado cerca. Esta no fue solo la historia de una niña adoptada. Fue la historia de una niña que intentó decir la verdad de la única forma que podía, y casi nadie quiso verla. Hasta que alguien decidió mirar de verdad. Si esta historia te conmovió, si en algún momento sentiste rabia, tristeza o esperanza, suscríbete al canal y activa la campana. Porque aquí, cada historia existe por una razón, recordarnos que detrás de cada silencio puede haber un pedido de ayuda. Y quédate con nosotros para el próximo video, porque la siguiente historia llegará aún más profundo.